vino, como dice Pedro, y la expresión es importante, como dice Pedro, cuando después de que reciben el Espíritu Santo, Cornelio y su familia, Pedro hace una pregunta: ¿puede alguien impedir el bautismo a estos que recibieron el Espíritu Santo también como nosotros al principio? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que recibieron el Espíritu Santo como nosotros al principio? ¿Cómo lo recibieron los apóstoles al principio, en Hechos 2? Sin intervención humana. Sin intervención humana. Se derramó solamente. Lo mismo pasó en Hechos capítulo 10. Pedro no impuso las manos, no hizo una oración, no fue algo sobrenatural. Simplemente vino el Espíritu Santo sobre ellos. Porque quería Dios, hermanos, confirmar que su aprobación, su aceptación de los gentiles en el reino. Por eso es que pasa ese evento de manera extraordinaria, es fuera de lo común. Porque, hermanos, no se había dado, ni se vuelve a dar. No se dio antes, ni se vuelve a dar. Fue un hecho irrepetible. Solamente Hechos 2, Hechos 10. Ya en Hechos 8, Hechos 19, en Hechos 8, Pedro y Juan imponen las manos sobre los que ya habían sido bautizados por Felipe en Samaria. Hechos 19, el apóstol Pablo impone las manos sobre aquellos 12 ex discípulos de Juan el Bautista que, hermanos, obedecieron el Evangelio. Y no se repite en el libro de los Hechos. No se repite otra vez. Porque como les decía al principio, hermanos, fue un momento en que se cumple la promesa en Hechos 2. Luego, es un caso extraordinario en Hechos 10 por razones de que Dios quiere que los judíos, que son muy renuentes a tratar con los gentiles, menos a entrar a sus casas y compartir con ellos el evangelio, menos tenerlos en la iglesia como compañeros, como miembros de la familia de Dios. No, en ninguna manera. Bueno, Dios le tuvo que enseñar a Pedro y a los que fueron con él y más tarde a toda la iglesia que Dios aprueba también que los gentiles sean miembros de la familia. Pero ya en los otros casos, hermanos, ya no es necesario un evento de esa naturaleza. Por eso, y va menguando, va disminuyendo esa función del Espíritu Santo como en los primeros 13 capítulos del libro de los Hechos. En la medida que va avanzando el tiempo, ya no se necesita eso. Porque, hermanos, ya se cumplió el plan de Dios de evangelizar a judíos, Hechos, los primeros 6 capítulos, los samaritanos, Judea y Samaria, Hechos capítulos 7 y 8, y los gentiles, Hechos capítulo 10. De hecho, si usted quiere observar eso, hermano, déjeme se lo enseño, porque lo tengo apuntado aquí en mi Biblia, los datos de cómo es que va transitando de un punto a otro. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, noten en el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hechos capítulo 1, verso 8. Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, ya se cumplió. Pero después usted puede ver que el Evangelio alcanza también a, hermanos, los que están en Judea y Samaria también. Y usted lo puede ver, por ejemplo, si quiere ver hasta el capítulo 9, verso 31, para que note usted cómo se cumple la segunda etapa de la evangelización de Hechos capítulo 1, verso 8, Hechos capítulo 9, verso 31. Observen lo que dice el texto. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y hay cristianos en estos lugares. ¿No dijo el Señor Jesucristo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria? Ya se logró.
pero tiene que ser hasta lo último en la tierra. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, hermanos, vemos que ya de hecho, un texto que es muy práctico, gracias, brother. Thank you very much. Hechos capítulo 17, versículo 6. ¿Cuál es la acusación? Gloriosa acusación contra la iglesia, hermano. Podríamos decir. Gloriosa acusación contra la iglesia. Hechos capítulo 17, versículo 6. Estos que ¿qué? Que trastornan el mundo entero. También han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero. ¿Qué estamos diciendo? El evangelio se ha cumplido. Se ha alcanzado a todo el mundo en el sentido de que ya hay judíos, samaritanos y gentiles en la iglesia del Señor. Por eso el Espíritu Santo ya no se nota tanto como en los primeros capítulos, la primera mitad del libro de los Hechos. Porque en la primera mitad está haciendo contribuyendo en la evangelización del mundo. Pero después va pasando. Bueno, eso es lo que... hermanos, en la medida que va pasando, bueno, llega el momento en que aún los dones milagrosos dejan de tener el propósito para el cual existían. No era solamente para confirmar la palabra, era una parte, pero era para darles las habilidades para llevar el evangelio a otras partes. Por eso, cuando leemos primero a los Corintios capítulo 13, que es otra cosa que hablamos al principio, o bueno, en las clases. Cuando leemos 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, noten, sí, se acabaron todos los dones milagrosos, se acabaron todos, pero ¿a cuáles son los que Pablo menciona? ¿Y por qué menciona estos? ¿Por qué menciona esto? Bueno, dice, el amor nunca deja de ser, y el pero es un adversativo, es decir, una cosa permanece, la otra no, es al contrario. Una cosa permanece, la otra no, ahorita les digo. Pero las profecías se acabarán. Las profecías, hablar. La ciencia, un conocimiento que se comparte, y también las lenguas, el recurso que tenían para dar a saber las profecías, el conocimiento de Dios. Esas se acabarán. Tiene que ver, hermanos, con conocimiento, tiene que ver con información. ¿Por qué? Porque ya, hermanos, la palabra se estaba escribiendo. Porque, hermanos, ya el mundo se estaba evangelizando. Entonces ya los dones milagrosos, del hacer milagros, el sanar enfermos, ya iban dejando de tener la importancia, la utilidad, diríamos, que en un principio tuvieron. Para estas fechas, hermanos, no hay necesidad de dones milagrosos con el propósito bíblico. Con el propósito bíblico. Sí, podríamos decir, pero hay mucha gente enferma que podríamos ayudar. Sí, pero con el propósito bíblico no hay. O sea, ya no se tiene que confirmar la palabra, ya no se tiene que confirmar al mensajero como de parte de Dios, ya no se tiene que recibir revelación de Dios porque ya todo está escrito, todo está revelado y escrito. Ya no hay necesidad. Por eso se descarta la posibilidad, bíblicamente, no es posible, la Biblia no lo enseña, que todavía ahorita haya dones milagrosos impartidos por el Espíritu Santo. No los hay. Que Dios, la gente argumenta, ¿le restamos poder a Dios? No, Dios sigue siendo poderoso, Él siempre va a ser. Dios es inmutable, es decir, Dios no cambia, no era tan poderoso antes, algunos dicen, era muy poderoso antes, ahora no, o era el Dios del Antiguo Testamento, no es el Dios del Nuevo Testamento, no es cierto, es el mismo.
No, que antes era más recio, ahora es como que antes era como un padre, ahora es como un abuelito. Entonces, antes era menos cariñoso, ahora no. Dios es Dios, hermanos. Dios no, es inmutable en su carácter, es inmutable en su palabra, Dios es inmutable en sus promesas. Dios no cambia. El mismo carácter, santo, puro, paciente, amoroso, misericordioso y celoso, antes y ahora, siempre. Siempre. ¿Ok? No ha cambiado. No ha cambiado. Simplemente, hermanos, que nosotros así miramos unas formas en el Antiguo Testamento, pero a veces no nos damos cuenta cómo Dios actúa. Cómo Dios actúa también en el Nuevo Testamento. Pregúntele a Ananías y Zafira si el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo. O pregúntenle a Herodes del capítulo 12 si Dios es diferente. No. O pregúntenle al pueblo de Israel, a Jerusalén, en Mateo 24, si Dios no hace juicios a las naciones. Pregúntenle a Roma en el libro de Apocalipsis si Dios no hace juicio a los pueblos en el Nuevo Testamento. Lo hace. Pero es diferente. Bueno, hermanos, sin embargo, el Espíritu Santo tiene una función. No deja de tener funciones, no deja de estar trabajando en favor del cristiano, no deja de hacerlo. Y como hemos visto varios asuntos ya en relación al Espíritu Santo, hoy queremos ver, bueno, esto es mucho. Bueno, déjame, me voy hasta abajo. Queremos ver, hermanos, la regeneración. Esto es lo que quiero ver. Y renovación en el Espíritu Santo. Y vamos a ir a Tito capítulo 3, hermanos. Vamos a ir a Tito capítulo 3, versículo 3 al versículo 7. Tito capítulo 3, versículo 3 al 7. Sí, si me lo permiten, voy a leerlo desde el primer versículo, hermanos. Pablo escribiéndole a Tito, Tito se encuentra en Creta y Pablo lo dejó ahí para que corrigiese lo deficiente y estableciera ancianos, según el capítulo 1 y en el versículo 5. Y luego le escribe una carta para recordarle, como en su momento también una carta a Timoteo, para recordarle la tarea que tenía. Y en el versículo 1 en adelante, Pablo le dice a Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, dice el verso 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fíjense lo que el antes y el ahora y la esperanza que tiene el cristiano en estos textos. Cómo éramos, qué hizo Dios por nosotros y qué esperanza tenemos para el futuro. Importante. Bueno, lo que primero que vamos a ver, hermanos, es nuestra vida pasada. Bueno, mirándolo como si nosotros estamos en la isla de Creta y Pablo le escribe a Tito para que Tito nos enseñe a nosotros.
¿Y cómo éramos? ¿Cómo éramos? Es lo que primero que quiero que notemos. Como ya les dije, Pablo instruye a Tito que debe recordarles a los hermanos en Creta estas cosas. Diles, recuérdales, noten el verso 1, recuérdales. ¿Qué les debe recordar Tito a nuestros hermanos en Creta? Bueno, según la última parte del versículo 1 y lo que enseña en el versículo 2, que estén dispuestos a toda buena obra. Fíjense, hermanos, toda buena obra es una expresión muy común en esta carta de Pablo a Tito. Es una palabra clave, una expresión clave en la carta que Pablo le escribe a Tito. Son varias veces que se menciona esa expresión buenas obras. Pero también dentro de las cosas que Pablo le enseña en cuanto a lo que deben Tito recordarles a los hermanos en Creta es que se ocupen en buenas obras. Que sean buenos ciudadanos, que sean buenos vecinos, que sean buenas personas y también que deben evitar ciertas cosas. Versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, que por el contrario sean amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Eso es lo que debe enseñarles Tito a nuestros hermanos en Creta. ¿Y por qué Pablo dice que debe tratar a las personas amables, ser amables con las demás personas, la iglesia? ¿Por qué debemos mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres? Pues porque los hombres son así como nosotros éramos antes también. Porque, dice el verso 3, porque, bueno, tenemos que ser considerados porque nosotros también éramos en otro tiempo. Así, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra vida pasada. Y esa es la vida pasada de los hermanos en Creta. En esta isla donde Tito tenía una tarea no fácil de trabajar con una iglesia, hermanos, donde la cultura pesaba mucho. Como sociedad en Creta tenían una pésima reputación. Pésima reputación. Que como dice Pablo, aún sus propios profetas dicen, estos cretenses mentirosos, y lo dice, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Estoy en el capítulo 1, verso 2. Miren la reputación que tenían. No tenían buenas costumbres, no practicaban buenas obras. Bueno, Pablo dice, ahora que están en la iglesia, ahora que son miembros del cuerpo de Cristo, ahora que que tengan buenas obras. Y que entre las cosas buenas en las que se ejerciten, que tengan mansedumbre para con todos los hombres. Porque consideren que nosotros también estuvimos en una situación igual. Una situación igual. Y hermanos, Pablo dice, porque nosotros Pablo se incluye e incluye a los hermanos en Creta, que su vida pasada tenía un antecedente no muy para presumir. Pero también nosotros, cuando Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 2 y en el versículo 3, cuando les dice cuál era la conducta de los hermanos en Éfeso antes de ser cristianos, Pablo dice, todos también nosotros anduvimos en esas mismas avenidas del pecado. Cuando les dice el apóstol Pablo,
Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Era nuestra... Y pareciera que están hablando del siglo XXI, hermanos, porque pues, también nosotros teníamos los nuestros, antes de ser cristianos. Bueno, esa era la vida pasada. Ahora observen cómo están. Observen si quiere ver cómo están la iglesia, cómo era la iglesia en Creta antes de ser cristianos, cómo eran estos hermanos antes de obedecer el evangelio, cómo eran los hermanos en Éfeso antes de obedecer el evangelio, cómo éramos nosotros antes de obedecer el evangelio. Es importante aceptar una realidad para apreciar lo que Dios hace por nosotros, porque es lo que sigue. ¿Qué es lo que hace Dios? También el 4, versículo 4, si está en Tito 3, 4, y si está en Efesios 2, 4, usted va a ver también la intervención de Dios. Pero, esto éramos nosotros, pero ahora Dios va a intervenir. Ahora Dios va a intervenir. Por eso el versículo 4 dice... Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Muy bien. ¿Cuál fue la motivación de Dios para salvarnos? Dios nos salvó, pero ¿cuál fue la motivación que Dios tuvo para salvarnos? ¿Por qué nos salvó? Y la primera respuesta es, no fue por nuestras obras justas, no fue porque Dios se quedó admirado de nuestra manera de vivir y pensó en premiarnos. No fue por eso. No fue por eso ni para los cretenses, ni para los efesios, ni para los de Wesleyan, ni los de Bradley, ni en ninguna parte. No fue por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. No fue porque nos ganamos esa consideración de parte de Dios. No. No es por obras. Por eso en Efesios capítulo 2, verso 8 y versículo 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No es algo que nos ganamos, no es algo que nos merecíamos, no es algo que Dios quiso recompensarnos por algo que reconoció de nosotros. No éramos. De hecho, hermanos, no podemos mirar, hermanos, qué cosa buena podíamos haber tenido cuando miramos Efesios capítulo 2 del 1 al 3. No vemos nada bueno. Cuando miramos Tito capítulo 3, versículo 3, pues no hay nada bueno. Y si miramos, hermanos, si seguimos mirando, por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 6 y 7, éramos pecadores. Pero no obstante eso, por eso el versículo 8 de Romanos 5 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Es decir, que lo que Dios vio en nosotros para que Cristo muriera por nosotros en Romanos 5, no fue nuestra bondad, sino nuestros pecados. Lo que Dios quiso, lo que movió a Dios para salvarnos,
No fue nuestras obras de justicia, sino nuestra tragedia espiritual. ¿Qué pasa si Dios no interviene? ¿Qué pasa si Dios no interviene? ¿Me entienden? Entonces, no es por obras de justicia, fue por su bondad, según leemos en el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Noten, a Dios le llaman nuestro Salvador, el Padre, y a Jesucristo le llaman nuestro Salvador en el versículo 6. Y al Espíritu Santo es el que participa en la regeneración y en la renovación de nuestras vidas. Vemos a los tres participando en nuestra salvación. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Entonces, no fue por nuestras obras de justicia, sino por su bondad, cuando se manifestó la bondad de Dios. Y se manifestó, hermanos, en la presencia del Señor Jesucristo en esta tierra, enseñándonos la palabra y muriendo por nosotros, cuando se puede ver la bondad de Dios, que viene, que se hace carne y está entre nosotros. Y viene a buscar, según Lucas 19:10, viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y muere para que podamos recibir esa misericordia, esa bondad de Dios. Dios es bueno y lo expresa en esta manera. Pero no solamente por su bondad, dice, nos salvó no por obras de, perdón, no, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, su amor. Este amor no es el amor ágape, sino el amor fileo, el amor de alguien que se interesa por el ser humano, que se preocupa, que tiene una sincera preocupación afectuosa por la humanidad. Pero, hermanos, la manera de Dios mostrar su amor ya leíamos Romanos 5:8. Dios muestra su amor. Dios no solamente nos dice que nos ama, Dios muestra que nos ama. Y en Juan 3:16 no deja duda. Juan 3:16. De tal manera, lo superlativo, lo grande, que no hay una manera de expresarlo. Es grande, es superlativo, se dice, ¿no? Es superlativo el amor de Dios. Que es tan grande el amor que Dios nos tiene, como es tan grande la manera en cómo lo manifiesta, en sacrificar a su propio Hijo por nosotros. Bueno, es su amor, pero no solamente es su amor, su misericordia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. El por es la razón, es su amor, su misericordia, su bondad. Es la razón. Es la razón que Dios tiene para salvarnos, hermano. Porque nosotros no le dimos una razón que lo estimulara. Le dimos una razón como un motivo urgente que teníamos nosotros de que Dios nos interviniera a nuestro favor. Y por eso Cristo murió por nosotros. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 4 también dice, pero Dios, mira cómo estábamos, pero Dios, miren lo que hicimos, pero Dios intervino. Mire cómo nos conducíamos, pero Dios hizo esto en favor de nosotros. Arruinamos nuestra vida, pero Dios la restauró. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice Pablo, Efesios 2:4, por su gran amor. Otra vez, la motivación que tuvo, lo que lo movió a hacer las cosas, por su gran amor, con que nos amó, estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Lo hizo. Lo hizo porque nos ama. Ahora, lo que vamos a ver es el método. ¿Cómo nos salvó? ¿Cómo? Bueno, ya vemos que cómo estábamos y ya vemos la intervención de Dios y la motivación que Dios tuvo para salvarnos. Pero ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo es que Dios logra salvarnos? Y en el versículo 5, que es por donde estamos transitando, dice que es a través de, por medio de, en este caso, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento de la regeneración. Estaba mirando, hermanos, que la palabra regeneración tiene que ver con, bueno, aquí lo voy a poner para que mejor. Primero, lavamiento. Y el lavamiento, hermanos, cuando pensamos en lavar, el elemento lo que viene a nuestra mente, cuando pensamos en lavar, agua. Si vas a lavar ropa, vas a lavar el carro, vas a lavar los trastes, vas a lavar agua. Es lo primero que viene a nuestra mente. Bueno, el lavamiento del agua por la palabra, el movimiento por la palabra. Bueno, y hay textos que lo mencionan. Efesios capítulo 5, por ejemplo, versículo 26, cuando vemos lo que Cristo hizo para santificar a la iglesia. Dice ya en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿El para qué? ¿Para qué se entregó Cristo por la iglesia? Según el verso 25, el verso 26 dice, para santificarla. Para santificarla. ¿Cómo lo hizo? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En el lavamiento del agua por la obediencia a la palabra. Porque entendieron el mensaje, porque obedecieron las demandas del evangelio. Por ese lavamiento, hermanos, es que ellos fueron purificados, santificados en este caso. El lavamiento involucra agua y en este caso involucra el bautismo. Hechos capítulo 22, verso 16, lo que Ananías le dice a Saulo de Tarso todavía, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, lava tus pecados. Es cierto, por eso pongo Apocalipsis 1:5. Es cierto, no es el agua como tal el elemento que nos limpia, es la sangre de Cristo. Por eso Apocalipsis 1:5, la última parte, la segunda parte del versículo 5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre. Es la sangre de Cristo la que limpia nuestras conciencias. Primera de Juan capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo. La base, miren esto, la base de el lavamiento, de nuestra santidad, es la sangre de Cristo. El cómo opera la sangre de Cristo para lavar nuestros pecados es en el bautismo. Es en el bautismo. Bueno, cuando obedecemos al Evangelio, la sangre de Cristo opera en nuestras vidas. Porque si fuera que la sangre de Cristo lava nuestros pecados sin que nosotros tengamos que hacer nada, bueno, pues todo el mundo está lavado de sus pecados. Pero la Biblia nos dice eso. Es cuando nosotros obedecemos al Evangelio, cuando somos bautizados.
Y hermanos, la regeneración, por el lavamiento de la regeneración. Bueno, y ahora sí, la regeneración tiene que ver, hermanos, con un comenzar de nuevo, con un nuevo nacimiento, con una vida nueva. Una vida nueva. Y ese lavamiento de la regeneración tiene que ver con el momento en que nosotros obedecimos al Evangelio, nuestros pecados fueron lavados y empezamos una vida nueva. Una vida nueva. Romanos capítulo 6. El apóstol Pablo en los primeros versículos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En el versículo 1, en ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 2, ¿o no sabéis? Versículo 3, ¿o no sabéis? Y ya empieza a decirles que nosotros morimos con Cristo en el bautismo, que somos sepultados con Cristo en el bautismo, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos vida nueva. Cuando obedecemos el Evangelio, ese lavamiento de la regeneración, ese momento en que somos bautizados, que morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo y salimos de las aguas del bautismo, somos regenerados, recreados. Y hermanos, la historia de esto viene desde Génesis capítulo 1, verso 27, cuando fuimos hechos a la imagen de Dios. Y hermanos, parte de eso que tuvo que ver con nuestros pecados se perdió, pero Dios nos vuelve a hacer a su imagen. Y es lo que vamos a ver ahorita. Nos regenera por el lavamiento del agua. Por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Ok, bueno, eso es. Y ¿cómo la intervención del Espíritu Santo aquí, hermano? La intervención del Espíritu Santo es en todo momento. El Espíritu Santo interviene en nuestra salvación y santificación y transformación, regeneración, todo eso. El Espíritu Santo tiene una función que desempeñar en esto. Porque el Espíritu Santo, hermanos, interviene en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Nacimiento, no Testamento, en el Nuevo Nacimiento, desde el momento en que por medio de la palabra, Él viene a, hermanos, convencernos de pecado. ¿No dijo eso el Señor Jesucristo? En Juan capítulo 16, no está ahí el texto, pero Juan capítulo 16, versículo 8, un texto que leímos y consideramos clases pasadas. Juan capítulo 16, versículo 8, dijo el Señor, hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero cuando pensamos que el Espíritu Santo, cuando iba a venir, iba a convencer al mundo de pecado, lo sigue haciendo, sigue convenciendo al mundo de pecado. Y poníamos el ejemplo en Hechos capítulo 2. Vino el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, versículo 4. Y a partir de ese momento, los apóstoles empiezan a hablar según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Pedro no empezó a predicar, a ver qué se me ocurre hablar ahorita en este momento. O déjame acuerdo de las palabras que el Señor nos dijo cuando estuvo con nosotros para repetírselas a estas personas que tengo aquí delante como audiencia. No, Pedro está hablando según el Espíritu le daba que hablasen. Hechos capítulo 2, verso 4. Y el Espíritu Santo así estaba convenciendo. Cuando
Pedro termina de predicar su sermón en Hechos 2:36, la gente está compungida en el verso 37. La gente está compungida. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Bueno, les convenció. ¿Cómo? Por la predicación de la palabra. Los convenció. Ellos después le preguntaron a Pedro, ¿qué hacemos? Y Pedro dijo, por el Espíritu Santo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. En el verso 41, los que oyeron su palabra fueron bautizados. Ya hizo su trabajo el Espíritu Santo. Y lo sigue haciendo, hermano. Lo sigue haciendo. El Espíritu Santo sigue trabajando a través de la palabra. Cuando estamos predicando la palabra, el Espíritu Santo está operando. Está trabajando en las vidas de las personas. En Juan capítulo 3, versículo 3 al versículo 8, y menciono hasta el versículo 8, siempre leemos Juan capítulo 3, versículo 5, cuando habla del nuevo nacimiento, nacer de nuevo o nacer de arriba. Usted va a leer tal vez la Biblia de las Américas, tal vez una versión en inglés, dice nacer de arriba, porque los que saben dicen que es una buena, es correcto decirlo. En vez de decir nacer de nuevo, nacer de arriba. Y nacer de agua y de espíritu, nacer de agua y de espíritu. Agua, otra vez, es el bautismo. Espíritu es la intervención del Espíritu Santo a través de la palabra que se implanta en el corazón, que nos produce fe, que nos conmueve el corazón y que nos enseña qué hacer para obedecer la palabra, para ser salvos, para ser perdonados de nuestros pecados. Y lo hacemos. Lo hace. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 3, versículo 8, hablando del viento y asociándolo con la obra del Espíritu Santo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muchas veces no sabes cómo opera, no sabes, pero está haciendo un trabajo. Por ejemplo, el viento es algo, por eso la palabra para espíritu puede ser también viento, la palabra original. Pero, hermanos, el viento no se ve, el viento se puede observar porque hay si estás mirando desde adentro, por el aire, por los árboles, por las hojas, por papeles que se levantan, pero no se ve. También así es el espíritu. Hace su trabajo. Hace su trabajo por medio de la palabra. Está haciendo su trabajo. Está interviniendo. Y te lleva, puede sembrar la palabra a través de la palabra predicada, entendámoslo así correctamente. Cuando se predica la palabra, ¿de dónde se produce la fe, hermanos? ¿Dónde produce la fe? De oír la palabra de Dios. ¿Cómo se compungieron aquellos que estaban oyendo a Pedro por lo que Pedro predicó? ¿Cómo obedecieron? ¿Cómo supieron qué hacer aquellos que obedecieron al Evangelio por lo que Pedro les dijo? Estaba trabajando. No es sobrenatural. El calvinismo enseña que como todos estamos muertos, entonces no puedes hacer nada. Entonces, como tú no puedes hacer nada, Dios hace todo por ti. Y por eso a quienes Dios eligió que se van a salvar, entonces el Espíritu Santo interviene directamente, poderosamente, es lo que le llaman gracia irresistible. Es decir, tú no puedes evitarlo. Tú no puedes evitarlo. Ya Dios eligió que Verónica se va a salvar y Verónica se va a salvar. Porque es irresistible. Como el que Dios eligió que se va a perder, se va a perder. Pero eso no es cierto.
Al Espíritu Santo se le puede resistir. Ya lo miramos en Hechos capítulo 7, versículos 51 al 54. Cómo resistieron al Espíritu Santo. Felipe les dice, no, ¿cómo se llama? Esteban. No Felipe, Esteban. Les dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, versículo 51 particularmente. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, lo que quiero que veamos es que no lo hace de manera directa, no lo hace de manera directa y no te impulsa a hacerlo sin tu voluntad. Te predica la palabra, dispones tu mente para escucharla y a la medida que vas aceptándolo, el Espíritu Santo va a estar trabajando en tu vida. Pero lo puedes resistir. Estos judíos lo resistieron. Y en vez de preguntar como los otros en Hechos 2 le preguntaron a Pedro, ¿qué hacemos? Estos pensaron, ¿qué hacemos para matarlo? Y lo mataron a pedradas. Entonces, se respondieron de manera contraria. Porque es posible resistir al Espíritu Santo. Y esa es la parte que uno tiene que saber también. Que no es como que te manipula, como que actúa sin que tú puedas elegir si vas a hacer la voluntad de Dios o no. No. Es siempre bajo nuestra decisión, todo el tiempo. Usted, si oye el Evangelio, tiene la decisión de tomarlo o rechazarlo. Si ya lo obedeció, ya está siendo miembro de la iglesia, al mismo sigue teniendo la misma libertad de permanecer o apartarse. Porque Dios no nos forza, no es algo que tienes que ser. Es algo que debiera ser por nuestro beneficio, pero no porque Dios lo va a hacer a través del Espíritu Santo de manera directa. No, es por medio de la palabra. Cuando somos bautizados, hermanos, recibimos el Espíritu Santo. Entonces, piensen en el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo a través de la palabra se siembra en nuestro corazón. Déjenme, les doy unos textos así rápido, hermanos. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. ¿Cómo opera el Espíritu Santo a través de la palabra? Juan capítulo 1, verso 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, fíjense la condicionante, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pueden ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque lo reciben, porque creen en su nombre. Los cuales, dice, no son engendrados de sangre ni de voluntad. Estoy leyendo el verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados por Dios. ¿Cómo? Bueno, Santiago capítulo 1, verso 18. Es un texto que nos dice un cómo. Santiago capítulo 1, verso 18. Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer. ¿Cómo? Por la palabra de verdad. ¿Con qué propósito? Para que seamos primicias de sus criaturas. Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Primera de Pedro capítulo 1 también, versículo 23 al 25, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿cómo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba.
La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué parte de esa palabra de Dios es la que nos hace renacer? La última parte del verso 25. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuál es la simiente que se siembra? Para un hijo se siembra una simiente, para que nazca un hijo en la familia de Dios, también se siembra la simiente que es la palabra de Dios. Pablo lo dijo así en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15, tal vez. 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Somos nacidos de Dios. ¿Cómo? Por la palabra de Dios, por la simiente incorruptible, se siembra en el corazón, transforma nuestra mente, nos lleva al entendimiento, nos mueve a obedecer y nacemos de nuevo. Y es la palabra de Dios, según Efesios 6:17, es la espada del Espíritu. Es cómo el Espíritu trabaja. Espero que no los pierda, pero me salí un tantito para regresar, ya regresamos. Cuando somos bautizados, ya se sembró la palabra, ya somos bautizados, el Espíritu Santo se nos es concedido como don. Recibimos el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Dice Hechos 5:32 que Dios da el Espíritu a los que le obedecen. Y en Tito, el texto que hemos estado considerando, Tito capítulo 3, versículo 6, dice, hablando del Espíritu Santo en el versículo 5, termina el versículo 5 hablando del Espíritu Santo, en el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Recibimos el Espíritu Santo. Por el Espíritu, y el Espíritu Santo, hermanos, vino a morar en nosotros. Y todo el que tiene el Espíritu de Cristo es de Dios. El que no lo tiene no es de Dios, según Romanos 8:11. Y hermanos, venimos a ser hijos de Dios. Déjenme asegurar que es el 8:11. Es el versículo 9, perdón, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 9. Ya en el versículo 11 es cuando dice, si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, también resucitará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pero el verso 9 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Ok, entonces tenemos el Espíritu que se nos es dado cuando obedecemos el Evangelio, que es, nos autentiza, nos hace auténticos, legítimos, verdaderos hijos de Dios. Y nos da la garantía de que vamos a resucitar para ir al cielo. Efesios 1:13 y 14, con Romanos capítulo 8, verso 11. Vamos a ir al cielo. Tenemos el Espíritu Santo. Pero en la renovación, hermanos, que estábamos hablando de Tito capítulo 3, cuando dice, Tito capítulo 3, verso 5, la segunda parte, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Bueno, la renovación es por el Espíritu Santo. Ya nacimos por la palabra de Dios, ya el Espíritu Santo intervino en nuestro nuevo nacimiento. Pero ahora nuestra vida tiene que, lo que pasó espiritualmente, ahora se tiene que estar viendo en nuestra conducta, con nuestro comportamiento, nuestra vida diaria. Y todavía no termina el Espíritu Santo de hacer su trabajo. Va a ayudarnos a
renovarnos. A renovarnos. Y lo hace, hermanos, de todas estas maneras. Nos fortalece en el hombre interior. Era la oración de Pablo en favor de los efesios. Para que seáis fortalecidos conforme a las riquezas de su gloria. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por su espíritu. Somos fortalecidos. El Espíritu Santo interviene para que nosotros podamos fortalecernos. Hay varios recursos que usa para fortalecernos espiritualmente, en el ser interior, no físicamente, no fortalece nuestros músculos, pero fortalece nuestro espíritu. Para que seamos no solamente fieles en cuanto a permanecer constantes a las reuniones de la iglesia, para que seamos fieles en la vida cristiana, en lo que involucra la vida cristiana. Servir a Dios, alcanzar a otros para el Señor, vencer las pruebas, superar las tentaciones, salir adelante. O sea, nos puede dar ese poder, nos ofrece ese poder. Pablo no podría estar orando por algo que no es posible. Nos guía, hermanos, nos da dirección para que podamos hacer morir las obras de la carne. Romanos capítulo 8, versículo 13 y 14, podríamos leerlo. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo que ahorita nos interesa es ver que por el Espíritu Santo nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Conéctelo con Gálatas capítulo 5, versículos 16, 17. Y luego el 22 y 23 también, hermanos, que 16 al 18 y luego el 22, hermanos, al 23, que nos enseña también a cómo llevar fruto. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. O sea, no puede, hermanos, hacer que aflore en nosotros esas virtudes cristianas. No le vamos a orar al Espíritu Santo, no se ora al Espíritu Santo. La Biblia no hay un texto, un ejemplo, una enseñanza, una instrucción de orar al Espíritu Santo. Oramos al Padre, oramos a Dios que nos bendiga, que nos fortalezca. El Espíritu Santo va a intervenir, va a orar por nosotros, bueno, va a interceder por nosotros, la palabra más correcta. Va a interceder por nosotros, hermanos, de Romanos 8, 26 y 27. Y nos va a ayudar a ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Segunda a los Corintios capítulo 3, verso 18. Cuando dice que nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Bueno, lo voy a leer tal como cual está. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mire el capítulo 4, verso 16, de aquí, segunda a los Corintios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? En un momento, ¿cómo podríamos ver la diferencia entre la regeneración y la renovación? Hermanos, el lavamiento por la regeneración o el lavamiento en la regeneración es evento de una sola vez, cuando fuimos bautizados. Pero la renovación
es un proceso que dura toda la vida. Es un proceso que dura toda la vida porque somos transformados de gloria en gloria. Nos vamos renovando día con día con día. Nuestra vida debe avanzar hacia mejor, a mejor, mejor, mejor. Somos transformados. Entonces, esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo para que podamos nosotros no solamente informarnos, enterarnos de su obra, sino para que veamos el beneficio en nuestras vidas. Lo que es posible que Dios haga, hermanos, en este caso por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos el privilegio de poder acercarnos a Dios, pedirle su ayuda y llegar, hermanos, a la transformación, la renovación, hermanos, no conformarnos a este siglo, sino a transformarnos, a ser diferentes, por medio de renovar nuestro entendimiento. Y el Espíritu Santo influye, hermanos, influye en nuestra manera de pensar, influye en nuestros sentimientos, nos mueve a que nosotros, a través de la palabra, a través de la influencia que tenemos de hermanos y sus ejemplos, sus conversaciones, sus enseñanzas, a veces de experiencias en la vida, hermanos, que nos fortalecen para seguir adelante, en medio de las bendiciones que tenemos, circunstancias en la vida, hermanos, leer la palabra, orar a Dios, ocuparte tu tiempo en las cosas de Dios. El Espíritu Santo está trabajando. Y podemos, hermanos, no pensar en un sueño, en algo que como imposible, sino en algo que Dios sabe que puede ayudarnos. No tenemos nada más esto. Efesios 3:20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso es una cosa grande. Es algo sin límites. Y que está ahí. Está ahí para nosotros. Dios los bendiga, hermanos. Creo que todos tenemos el mismo pensamiento. Dale gracias a nuestro hermano por su tiempo que dedica para venir de lejos. Brasil es un rato de camino. Le damos las gracias, hermano. Vamos a orar para ser despedidos. Eterno y amado Padre Celestial, que mora en los cielos, en la tierra, corazones de cada uno de sus hijos, Padre Celestial. Usted, Padre Celestial, Creador, nuestro Dios, nuestro Padre que cuida de cada uno de vosotros. Le damos gracias en esta noche de nuevo, Padre Celestial, por la bendición que nos ha dado en este día, las bendiciones que nos ha dado de este día, Padre Celestial, por la vida, Señor, por la salud, por el acompañamiento que sintemos que es parte, es toda nuestra vida, Padre Celestial. Esta noche nos hemos reunido un grupo, Padre Celestial, para esta clase tan importante. Y dándole gracias, Padre, porque